de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, Dr. Iván Velázquez Briceño, para ofrecer el saludo protocolar a los estudiantes, profesores, autoridades de los establecimientos educativos y público general. Muchas gracias, Felipe. Muy buenas tardes, estimados y estimados. Les traigo un saludo primero de nuestro decano, el doctor Rodrigo Navia, que en este momento está en consejo facultad con todos los directores de departamento, así que les mando un buen abrazo y felicitaciones al equipo, a la organización, por este gran evento. Bueno, estamos celebrando casi 30 años, 30 años de esta Olimpiada que ya ha cruzado fronteras, ¿cierto? Es un ejemplo de vinculación que tiene la universidad, no solo nuestra facultad, que nos llena de orgullo, sino que llena de orgullo a nuestra universidad. Es, obviamente, esta Olimpiada de Ciencia que podemos, ¿cierto?, tener con nuestra comunidad, la comunidad regional, donde podemos entregar conocimientos científicos, especialmente en física. Este ha sido un año muy complejo, ¿cierto? Sabemos que estamos en plena pandemia y esperamos que se termine pronto, pero nos vamos a recordar que la Olimpiada se hizo igual. La unidad, organización del Departamento de Ciencias Físicas decidió hacer la Olimpiada de todas maneras y aportar al conocimiento, aportar, ¿cierto?, que se puede hacer actividades vía telemática. Las pruebas fueron, ¿cierto?, a distancia. Las pruebas se tuvieron que trabajar en Zoom también, la organización. Así que fue un gran desafío, ¿cierto?, para el comité organizador de poder llevar adelante y no se suspendió. Es un gran logro, estimados y estimadas, ¿cierto? Pudimos sacar la Olimpiada adelante, pudimos hacer el esfuerzo. Es un año, ¿cierto?, que aportamos, que tantas cosas malas han pasado en pandemia, pero esto, ¿cierto?, llena de alegría. Especialmente también un año del eclipse. Se nos viene el eclipse el 14 y como universidad también hemos estado trabajando por esa línea. Así que es el año de la ciencia física. Es una experiencia, ¿cierto?, que nos va a tocar vivir. Así que esperemos que salga todo bien. Saludo y felicito a todos los estudiantes que participaron, ¿cierto? Estudian física, ¿cierto? A todos los que hicieron sus pruebas y especialmente a los ganadores. Yo sé que hay ganadores que se van a dar a conocer y que lograron los máximos puntajes, ¿cierto?, en sus respectivas pruebas, así que felicito a ellos y a sus padres por apoyarlos, ¿cierto? Y a los alumnos. Esperemos que en algún momento nos podamos ver físicamente en nuestra Universidad La Frontera, verlo en alguna de las carreras de nuestra facultad o en la carrera que tenemos de ciencias físicas. Así que es grato para nosotros dar estas palabras en esta ceremonia, que no es tan común, ¿cierto? Y no es tan común escuchar el himno. Ya nosotros como Universidad de la Frontera estamos cerrados desde marzo y obviamente nos da nostalgia ver el himno, ver un lindo campus que tenemos a la espera de todos los alumnos. Así que saludamos también a los profesores de colegio, a los directores que incentivan las ciencias, especialmente la física, ¿cierto?, las matemáticas, para que los alumnos puedan aportar, ¿cierto?, el desarrollo tecnológico de nuestra región. Así que un aplauso para todos ustedes, gracias al departamento. Francisco Malano, ¿cierto?, que a ti que estás este año como organizador, ¿cierto?, el coordinador, hemos tenido varios coordinadores, pero te tocó a ti este año muy complejo, así que felicitaciones, Francisco, sacaste adelante la tarea. Así que muchas gracias y que estén muy bien en esta tarde. Nos vemos. Muchas gracias por sus palabras, doctor Velázquez. La Olimpiada Regional de Física se desarrolla desde el año 1991. En aquella ocasión, fue organizada por el profesor David Caro, del Departamento de Ciencias Físicas, donde participaron cerca de 430 alumnos de 31 establecimientos de educación media de los niveles tercero y cuarto medio, representando así a casi 15 comunas de la región de la Araucanía. El entusiasmo del profesor David Caro fue clave para este impresionante inicio de la ya tradicional Olimpiada Regional de Física. Nuestro departamento, además, ha organizado 2 Olimpiadas Nacionales de Física. La primera tuvo lugar en el año 1997 con el apoyo de Explora y Fundación Andes. La segunda se realizó en el año 2007. Hoy
Siguiendo con esta larga tradición, concluye la versión regional número 29 de esta importante actividad desarrollada por el Departamento de Ciencias Físicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. La ciencia es una actividad fundamental para el desarrollo de las sociedades. La misma busca entender y describir cómo funciona nuestro entorno. Para ello genera modelos, introduce leyes, realiza experimentos y simulaciones para explicar qué existe allí y de qué manera funciona. La tecnología, por su parte, emplea estos conocimientos y los adapta a la vida de las personas, ya sea en el ámbito de la ingeniería, la medicina u otra actividad. Claramente, ciencia y tecnología no son lo mismo, y una necesita de la otra. Existe un gran número de personas que día a día dedican un gran esfuerzo al desarrollo de ciencia y tecnología que de alguna u otra manera impactan de forma cada vez más directa en la vida cotidiana de las personas. Así como es de gran importancia dedicar un gran esfuerzo al desarrollo científico y tecnológico, ese esfuerzo no verá sus frutos si los resultados obtenidos no son comunicados adecuadamente a la comunidad. Existen diversas formas de comunicar resultados, y para este fin debe tenerse en cuenta que la comunicación orientada a grupos de expertos, si bien es importante, no debe ser la forma excluyente. Presentar resultados relevantes a la sociedad, en general de forma clara, resumida y concisa, es fundamental para que la misma se mantenga informada y con ello pueda valorar y comprender que las investigaciones y desarrollos científicos contribuyen de manera directa, casi exclusiva, a mejorar la calidad de vida de las personas. En este sentido, consideramos que la divulgación a la sociedad en general debe ser uno de los objetivos principales que debe tener todo quehacer científico. Por ello, queremos presentar a nuestro primer invitado de la ceremonia, el doctor Pablo Díaz Riquelme, académico de nuestro Departamento de Ciencias Físicas, quien nos dará una charla de divulgación titulada Física en la Frontera. Sí, gracias Felipe por el pase. Bien, la idea de esta breve charla es básicamente mostrar a la comunidad de la región y representada acá por los estudiantes que participaron de las Olimpiadas, sus profesores y sus familiares, un poco lo que hacemos acá en Temuco, en esta área. Y la idea es no aburrirlos, es más bien un breve relato, por eso que he puesto el nombre de Física en la Frontera, en referencia a nuestra universidad. Siempre yo parto esto, y los que me conocen y que ya han visto alguna de mis charlas de divulgación acerca de qué es lo que es la física, siempre yo invito a hacerse esa pregunta, porque usualmente cuando uno es estudiante de secundaria, está muy concentrado pensando en que la física puede ser algunos puntos más o menos en alguna prueba de ciencia, pensando en entrar a la educación superior. Siempre a mí me gustaba, antiguamente cuando tenía tiempo, veía Los Simpsons y me gustaban un poco las reflexiones de Homero, y para él probablemente la física estaría representada por el difunto Stephen Hawking, que fue un símbolo durante mucho tiempo de la cultura pop, porque si bien Stephen fue un científico relevante, el hecho de que haya podido hacer ciencia más allá, aún con su condición, fue lo que lo catapultó a la fama, ¿ya? Ahí siempre hago la aclaración de que él hizo aportes importantes en los años 70, pero después de eso no jugó un rol preponderante en la disciplina. También siempre sale el nombre de Einstein, que también es como parte de la cultura pop, en el sentido de que ya parece ser como el gran científico del siglo XX, ya el siglo pasado, y se suele pensar en él como que fue el padre de todas las ciencias, en particular en física. Y también, para algunas personas, física puede representar una pizarra llena de ecuaciones que nadie entiende. Así que, un poco para introducir la idea de por qué hacer esto, es mostrarles que en realidad física es algo vivo, es una actividad viva de la humanidad, y en particular coloco dos ejemplos de la importancia que tiene la física. Este que está acá
corresponde a una foto tomada de parte del gran acelerador de partículas que está ubicado en Europa, donde se observa una persona, ustedes lo pueden ver ahí. Este acelerador tiene una circunferencia de 27 kilómetros de perímetro, y es la máquina más grande construida por la humanidad, por lejos. En el anillo la temperatura es de 4 Kelvin, más de 200 grados bajo cero, para que se hagan una referencia. Y bueno, también está la parte más, el objetivo del acelerador es encontrar cuestiones fundamentales de la naturaleza, y está el área más aplicada de la física, que tiene que ver con aportar en la ingeniería avanzada, como por ejemplo el control que se hace de la entrada de un cohete en la atmósfera, y hay mucha física detrás de eso. Coloqué una foto ahí de Elon Musk, que se encamina a ser probablemente el dueño de estos cohetes, se encamina a ser la persona con mayor riqueza del planeta. Ya es el segundo. Bueno, pero la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, separa las ciencias físicas en estas áreas, física atómica, física de materia condensada, pensando, no quiero entrar en detalle en cada una, solo pensando en que hay múltiples áreas de investigación en ciencias físicas en el mundo. La principal, uno suele pensar que se puede separar en la parte de cosmología y el espacio, astrofísica, y la otra parte tiene que ver con la materia. ¿Ya? He marcado en rojo las principales áreas donde nosotros en Temuco trabajamos en el Departamento de Ciencias Físicas, algunos tópicos de física atómica, física de materia condensada, que está muy ligada a materiales, física de partículas, pero en particular lo que dice acá de la parte de campos, que tiene que ver con los campos en gravitación en particular, y óptica. Tangencialmente tocamos otras áreas, pero principalmente esas son en las cuales nosotros tenemos algún grado de trabajo. Y aquí es donde los aterrizo al Departamento de Ciencias Físicas, ubicado en la Universidad de la Frontera. Bueno, ahora virtualmente estamos repartidos en nuestras casas, como todos, ¿no? El departamento está repartido donde estemos la gente que trabajamos en él. Aquí está la página, los invito a visitarla, fisica.ufro.cl, donde pueden encontrar mayores detalles. Y dentro de eso, una de nuestras principales actividades es la docencia, donde dictamos cursos para toda la Universidad de Física, y en particular estamos focalizados en nuestras carreras asociadas, como por ejemplo la Ingeniería Civil Física, que está alojada principalmente en nuestro departamento, y también tangencialmente la Pedagogía en Ciencias, en particular el área de la mención física, donde el departamento es un prestador de servicios, es decir, nosotros hacemos clases a los futuros profesores en el área de física, y probablemente algunos de ustedes que me están escuchando pasó por esta mención y nos conocimos en otros tiempos. Además, tenemos dos programas de magíster, un programa magíster en Ciencias mención física, propiamente tal, donde durante 2 años los estudiantes se especializan pensando en ir más allá de la maestría. Y también tenemos un programa de física médica, que es un programa que está focalizado hacia el trabajo en la clínica, el trabajo en la parte de radioterapia. Es muy interesante, hay mucha gente que postula este programa, e incluso de fuera de Chile, se postulan normalmente personas de Latinoamérica, y han venido, y han terminado exitosamente. Así que es un programa pionero, fue el primero en Chile de su naturaleza, y es tremendamente exitoso. Yo destaco en el sentido de que es algo novedoso dentro del contexto chileno. Y bueno, aquí dejo solamente un comentario, que nosotros tenemos un proyecto en el cual estamos trabajando duramente para poder llevar adelante tener un doctorado en ciencias físicas aquí en Temuco. O sea, ese es nuestro objetivo desde el punto de vista de la enseñanza, pasar por el nivel de pregrado de las carreras de pedagogía e ingeniería, los niveles de magíster y el nivel de doctorado. Este es nuestro proyecto futuro, esperamos lo antes posible poder tener concretado el nuevo proyecto. Ahora, nuestro departamento se divide básicamente en 4 áreas de investigación. En el área de investigación cambié de chip, me paso de la parte de clases, de lo que hacemos como docentes, y ahora me voy a la parte de investigación en física. Les hablaba más temprano en las diapositivas anteriores que nosotros participábamos de varias de las áreas que la OCDE declaraba como investigación en física. El primero que aparece acá es cosmología, gravitación y teoría cuántica de campos, muy enfocado
a la parte de gravitación, a lo que tiene que ver con el gran cosmos. Tenemos otra área que es la física de materia condensada, física estadística, que nos abocamos principalmente al estudio de materiales. Aquí hay una imagen de magnetismo, un sistema magnético. También está la línea de fotónica y teledetección, que nos focalizamos principalmente en temas de estudios de óptica y también, bueno, teledetección tiene que ver con estudio de imágenes satelitales, con la cual un laboratorio que tenemos ha aportado mucho en el sentido de esclarecer, por ejemplo, el impacto de los incendios acá en la Araucanía. También hay óptica cuántica metido en este grupo de investigación. Y el grupo de física médica, que está muy ligado al magíster en física médica, donde se busca hacer aplicaciones de la física en la medicina. Yo no quiero entrar en detalles, pero sí les puedo contar que este año, para aquellos que no lo sepan o no conozcan bien cómo funcionan las universidades, parte importante de nuestra actividad tiene que ver con la investigación científica, y nosotros este año del Departamento de Física ya hemos publicado 25 artículos de nivel internacional en diferentes revistas, que están principalmente revistas de Estados Unidos, revistas de Europa, revistas científicas, y solo he tomado, porque no quiero entrar en detalle, algunas imágenes, por ejemplo, estas imágenes del área de óptica, un paper. Estas son puras imágenes generadas en el Departamento de Física, con los estudios que nosotros realizamos. Esto es óptica. Aquí saqué esta tabla, que es de una colega que trabaja en el área de teoría cuántica de campos, asociada a temas de investigación en gravitación. Son ecuaciones que en el paper él propuso. Aquí tenemos también estudios en temas de sismología. Esto otro es en materia condensada, estructuras atómicas. Este de acá era del área de física médica, que representaba una interacción de partículas con un material usados en el área de aplicaciones en radiología. Este era de gráficos de óptica, y así muchas bonitas pinturas. Pero detrás de esto, de cada una de estas imágenes, hay mucho trabajo. Pueden ser experimentales, simulaciones computacionales, que pueden tomar 2 o 3 años cada artículo, en que vean finalmente la luz. Obviamente nosotros estamos continuamente trabajando en paralelo en muchas actividades, o sea, no es solamente un artículo en el que uno está normalmente trabajando, más de uno, y van de a poquito saliendo como hijos que van naciendo en diferentes años, ven la luz de la publicación científica. Entonces acá, insisto que aquí hay un sistema magnético. Estas son otras propiedades de energía, de teoría de bandas aplicadas a sistemas magnéticos. Y insisto, solo tomé imágenes, esto para que lo tengan claro, solo tomé imágenes de algunos de los artículos de los colegas del Departamento de Física. ¿Ya? Y ya este año, como les digo, tenemos 25 trabajos publicados en diferentes revistas, y de algunas, en general todas las revistas son de muy buen impacto, son muy buenas revistas donde hemos logrado publicar nuestro trabajo, revelando la calidad de lo que hacemos. Ahora quiero mostrar un poco las personas. Aquí tenemos un grupo de estudiantes, de hecho aquí está Iván, que les habló más temprano, cuando visitamos el Observatorio Astronómico ALMA, en una visita del grupo de estudiantes de Ingeniería Civil Física principalmente, aunque había también de otras carreras, pero fue movido desde la carrera de Ingeniería Civil Física. Visitamos el Observatorio ALMA, y aquí vemos la sala de control, ¿sí? Esa es parte de las actividades con los estudiantes, que algunas han salido bastante bonitas. Y aquí está el grupo de trabajo, que es parte del grupo del staff del cual nosotros formamos parte, y trabajamos desde la frontera para generar conocimiento nuevo en física. Bien, antes de terminar, los quiero dejar invitados a visitar la página del eclipse2020.ufro.cl, donde ustedes podrán encontrar las actividades que estamos desarrollando como departamento para el eclipse que prontamente se va a observar en esta región. Y en particular, los quiero invitar a todas y todos a participar de esta experiencia, que es el experimento de ciencia ciudadana. Aquí está la página, repito, eclipse2020.ufro.cl, donde se pueden inscribir y averiguar de qué trata este experimento. En resumen, muy brevemente, el experimento busca medir la intensidad de la luz en diferentes puntos de la zona de sombra, idealmente desde el sur de la región de la Araucanía hasta aproximadamente Temuco. Es decir, si hay alguien que viva en esa zona,
Loncoche, Gorbea, Pitrufquén, Pucón, Villarrica, toda esta zona nos interesa sumar gente que pueda ayudarnos a medir la intensidad de la luz en las diferentes zonas para poder después de eso bajar los datos y publicar los resultados, donde sería un experimento realizado desde el Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad de la Frontera, pero con la ayuda de la comunidad de la región de la Araucanía. Por lo mismo, repito, los invito a participar. Bien. Después, si tienen alguna duda, por el chat se puede responder cuál es la página. Las inscripciones son a través de la página. Bien, en los tiempos de oscuridad tenemos que levantar la cabeza, mirar hacia las estrellas y trabajar para construir un futuro mejor. Yo los quiero dejar con ese mensaje. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor. A continuación, invitamos al público presente y en especial a los estudiantes a realizar una ronda de preguntas al doctor Pablo Díaz. Para realizar una pregunta, se deberá primero levantar la mano en la aplicación de Zoom y posteriormente se le permitirá habilitar su micrófono. Así que, quien tenga alguna pregunta, lo invitamos a que pueda participar. Una pregunta, ¿qué tipo? ¿Como de física general o como la U, cosas así? Siéntanse en la libertad de hacer una pregunta y aprovechar este espacio y pensando también en lo que ha compartido el doctor Pablo Díaz. Siéntanse en la libertad de hacer alguna pregunta. Ahí veré si puedo responder, Felipe. Es que yo tuve unos problemas con el internet al principio sin no poder ver bien la charla. Entonces, pues si quiere responder alguna pregunta, yo tengo algo una pregunta de física que me está cabeceando últimamente. A ver si puedo ayudar. ¿Cómo es la relación entre el flujo magnético de una carga cuando... A ver, ¿cómo le explico? Cuando una carga eléctrica se está moviendo, ¿cómo es su relación con el flujo magnético? Ya, es una pregunta extremadamente específica, pero a ver, cuando una carga se mueve, genera un campo eléctrico y genera un campo magnético por el movimiento. Entonces, es que lo que pasa es que el fenómeno magnético es un fenómeno relativista en el sentido de que depende del observador. Si yo me muevo junto a la carga, para mí la carga no se mueve, por lo tanto, lo único que veo es un campo eléctrico. Tienes que imaginar que si voy junto a la carga caminando, entonces lo único que yo veo es el campo eléctrico que genera la carga. Pero si yo soy un observador que estoy mirando que la carga se mueve, lo que voy a ver es que la carga genera un campo magnético y además genera un campo eléctrico. ¿Ya? Y eso muestra que lo que tú llamas un campo magnético, la verdad es que es solo una cara de un fenómeno más general que se llama campo electromagnético. Y el campo electromagnético es una propiedad del espacio que depende el observador, qué es lo que vas a ver. Entonces, en este caso, si tú estás mirando la carga moverse, vas a observar el campo magnético que genera la carga y que es perpendicular al campo eléctrico, porque normalmente las líneas de campo eléctrico son como un erizo desde la carga, aunque cuando se está moviendo estas el campo se tiende deja de tener ese orden tipo erizo, porque obviamente se está moviendo, pero las líneas de campo del flujo magnético son círculos alrededor de la carga, ¿sí? Y que esos círculos están perpendiculares al movimiento que genera la carga, ¿ya? Entonces, pero sí es perpendicular al campo eléctrico, esas líneas de campo, de manera tal que generan bueno, depende si la partícula está acelerando, pudiesen generar una radiación electromagnética. ¿Ya? No sé, quizás me fui más allá de la pregunta. No, justo lo necesario. Estaba leyendo el libro El Serwell, donde explicaba sobre eso. Y no lo podía entender, por ejemplo, cuando uno coloca una carga eléctrica con signo positivo, pero con una masa mucho más grande, y deja a una distancia una carga negativa. Y esta hace movimientos concéntricos, pero eso tiene relación con el campo magnético que genera la primera carga, en contra de lo segundo.
Bueno, se produce un acoplamiento normalmente, todo depende de la órbita, todo depende del tipo de movimiento que esté generando. Sí, no entendía como el movimiento circunferencial que se produce por el campo magnético. Ah, ya te entiendo, o sea, estás generando una órbita, una partícula que está en una órbita. Claro. Claro, eso te genera un campo magnético que es de tipo dipolar, que en el fondo te genera como yo digo como un racimo de espigas, donde está el círculo y te sale la línea de campo hacia arriba y hacia abajo. Y ese campo Ah, magnético interactúa con la otra, si sí, tienes dos sí, partículas. ¿Sí? sí, sí, eso mismo se me pasa. Y otra Qué bien, pregunta, sabía, ahora que sabía la estamos, respuesta, ¿eh? No se me ha olvidado. sí, ahora que estamos haciendo, porque uno nunca tiene muchas oportunidades para hablar con una persona que cacha tanto de física, yo me he preguntado, yo creo que pues hasta súper básico, pero el signo negativo cuando uno habla de la energía potencial gravitatoria, me han dado muchas respuestas de que de repente puede ser algo que se establece o pasó una relación en que se va perdiendo energía, otros lo dicen porque tiene que haber una concordancia en cuanto un cuerpo sube de tener más energía a cuanto baja, pero yo no entiendo el por qué hay un negativo, está ese negativo, o por qué, por ejemplo, en la variación de trabajo, cuando hay una variación de trabajo se dice que es igual al negativo de la energía potencial gravitatoria, y no a la energía potencial gravitatoria en sí, a su variación. Bueno, en realidad la respuesta es, bueno, tú tienes que entender que todas las teorías que nosotros trabajamos son teorías inventadas por nosotros, por lo tanto nosotros solo estamos describiendo la naturaleza con los elementos matemáticos que tenemos. O sea, hay que partir por ahí, es decir, es una construcción nuestra, no es que la naturaleza sea como las teorías que nosotros construimos dicen que son. En eso la gente a veces se confunde. La naturaleza no es cuántica, la naturaleza no es cuántica, no es clásica, no, la naturaleza es. Lo que pasa es que nosotros tenemos teoría para tratar de explicar los fenómenos, y esa teoría la construimos en función de que nos funcione a nosotros, y que sea una explicación razonable para nosotros. En ese sentido, el hecho de que sea negativo es porque tú estás definiendo que la energía potencial cero se encuentra cuando los objetos no están ligados. Esa es básicamente. Si los objetos no están ligados, es decir, no hay ninguna relación gravitacional, la energía potencial entre ellos es cero, porque no están ligados. Y cuando están ligados, la energía potencial es negativa, y eso de alguna manera te dice que el objeto va a buscar la mínima energía. Y tiene que ver con los números negativos. Mientras más negativo es menor el número, y por lo tanto, mientras más negativa sea la energía, significa que el objeto va a querer ir hacia la zona de menor energía. Pero insisto que es una cuestión, una descripción que nosotros tomamos. Pero el concepto fundamental es el hecho de que el valor cero nosotros lo tomamos para distinguir entre objetos ligados y objetos no ligados. Esa es la relación que hay. Y por supuesto, en el caso gravitacional, siempre vas a tener solamente energía potencial negativa, porque no tienes masas que, por lo menos que nosotros sepamos, donde la fuerza sea repulsiva. A diferencia de las cargas eléctricas, donde tú tienes la posibilidad de tener interacciones negativas y positivas. Entonces, el nivel cero en gravitación significa objetos que están tan lejos que simplemente no interactúan. ¿Por qué negativa? Porque simplemente nosotros sabemos que la naturaleza busca el estado de mínima energía, y numéricamente eso significa números más negativos. ¿Sí? Pero insisto que es una construcción ad hoc para poder justificar, por ejemplo, lo que tú dices del trabajo, porque cuando tú realizas el trabajo, lo que tú estás haciendo, cuando aumenta la energía, es porque estás yendo en contra de lo que quiere el determinado campo. Si es el campo gravitacional, es porque el campo apunta, te quiere llevar hacia abajo, y lo que significa un trabajo positivo significa que la fuerza gravitacional lo logró, es decir, te logró llevar hacia abajo. Eso es un trabajo positivo, es un concepto muy, muy intuitivo, que cuando la fuerza logra lo que quiere, es un trabajo positivo. ¿Sí? Cuando no logra lo que quiere, es un trabajo negativo. ¿Sí? Porque la fuerza no logra lo que quiere, y en este caso la gravedad, si tú levantas un objeto, la gravedad perdió. Entonces eso implica un trabajo negativo, pero desde el punto de vista de la energía, y volviendo al concepto previo, que los objetos ligados gravitacionalmente tienen una energía potencial negativa, significa que tu energía aumentó. Y por eso de ahí viene el signo menos de la relación de trabajo. Ah, ya, por fin calzo. Sí, siempre me hizo mucho ruido. Ya, muchas gracias. Ya, ok. De nada, Hubiera Juan Pablo. sabido que tenía como la opción de preguntar esto, me hubiera preparado un poco más. Pero estas son como las Ya. únicas dos que se me Yo creo que ocurrieron. déjale pregunta a Tomás. Estoy seguro que Bien, Tomás sí, va a tener mucho más tema del que yo mostraba ahora. ¿Ya? Solamente quería, insisto, a todos mostrar que aquí en Temuco, desde la Universidad de la Frontera, nosotros hacemos física de frontera, y la podemos, y nuestra demostración es que podemos llevar nuestro trabajo a muchas de las mejores revistas científicas del mundo.
Eso, gracias. Ok, muchas gracias, profesor. No vemos más manos levantadas. Damos por finalizar esta ronda de preguntas. De parte del comité organizador, queremos agradecer al doctor Pablo Díaz por esta valiosa e interesante presentación. Presentamos a continuación a nuestro segundo invitado, el candidato a doctor Tomás Casanelli, de la Universidad de Toronto, Canadá. El señor Casanelli obtuvo su título de Master of Science en la Universidad de Bonn, Alemania, en el año 2017. Previo a esto, obtuvo el título de Ingeniero Civil Industrial con mención en mecánica y en paralelo el grado de licenciado en física en el año 2014, luego de concluir sus estudios de pregrado en nuestra universidad. Resulta importante mencionar que, a pesar de ser un joven investigador aún en formación, nuestro invitado cuenta con un importante número de publicaciones en revistas internacionales, entre las cuales se destaca su participación como coautor en 3 artículos publicados en la prestigiosa revista Nature. En este sentido, queremos expresar nuestras felicitaciones al señor Casanelli y no dejar pasar la oportunidad de mencionar el orgullo que sentimos como institución al haber contribuido a la formación de su tan prometedora carrera de investigador. Dejamos con ustedes a nuestro invitado, quien nos dará la charla de divulgación titulada Una introducción a la radioastronomía de los Fast Radio Burst. Tomás. Gracias por esa introducción. Voy a compartir mi pantalla. Sí, ¿se ve bien? Sí, ok. Ya. Bueno, voy a hablar un poco de varias cosas de lo que hago en mi investigación, el día a día, y además una introducción de cómo llegué acá y al final un poco hablar de radiotelescopios. Yo soy ya astrónomo y me queda un año para terminar mi doctorado acá en la Universidad de Toronto. Pero primero un poco de historia de cómo llegué acá. Esta fotografía, la que ustedes ven ahí, fue cuando me titulé de Ingeniería Civil en la Universidad de la Frontera, ahí con compañeros y profesores. Todos esos compañeros que salen ahí en la fotografía están cursando sus estudios de doctorado, o ya son doctores. Y sí, eso fue cuando terminé la Ingeniería Civil. Otra de las cosas que hice yo, bueno, salí del Liceo Camilo Enríquez, estudié en la Universidad de la Frontera Ingeniería y además física. Después de eso tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Bonn en Alemania, donde hice un máster en astrofísica, y luego acá en la Universidad de Toronto, en la ciudad de Toronto, en Ontario, Canadá. Para contarles un poco mi carrera en astronomía, yo empecé la primera introducción que tuve en astronomía fue en el Observatorio ALMA, donde también tuve la suerte de trabajar ahí y realizar mi trabajo de título relacionado con ingeniería y ALMA, que era básicamente el estudio de las ondas a cierto tipo de radiofrecuencia, en este caso de milímetros y submilímetros, que eran observadas mediante... ¿pueden ver mi cursor? ¿Se ve mi cursor? Sí, Tomás, sí se ve. Se ve, ya. Entonces acá a nosotros llegan las radiofrecuencias y estas son analizadas después en este tipo de objeto que está acá, y eso se llama un crióstato. Y un crióstato funciona a temperaturas muy bajas, temperaturas que están muy cerca del cero absoluto, y donde dentro de esto se encuentran los recibidores, y eso recibido un receiver recibe la señal, obviamente, y esa señal después se digitaliza y es lo que nosotros estudiamos. Y eso es lo que hace el Observatorio ALMA. Y acá en ingeniería yo lo que hice fue trabajar en el estudio de vibraciones y cómo esas vibraciones afectaban los instrumentos que se encuentran en el crióstato y en el cero absoluto.
Esto, por supuesto, para los que no saben, el observatorio se encuentra en el norte de Chile, ubicado en el llano de Chajnantor, y su ubicación es a 5.000 metros de altura, donde se encuentra este interferómetro. Después de terminar mi grado en la Universidad de la Frontera y trabajar en este radiotelescopio, después trabajé en uno de los observatorios en otro tipo de radiación, que es la radiación tipo óptico y cercano al infrarrojo. Este es el telescopio que está acá, es el blanco. El telescopio blanco tiene 4 metros de diámetro en uno de sus discos, que es un disco reflector, y este es el telescopio Gemini, que también está muy cerca del telescopio blanco en el Cerro Tololo, y tiene un disco de 8.1 metros. Los dos se encuentran muy cerca de La Serena, donde se encuentran los headquarters, o la oficina central de los telescopios. Más o menos todos ellos son operados por norteamericanos, un poco europeos también, brasileños, franceses. Sí, y ahí realicé estudios propiamente tal de astronomía, no solamente ingeniería, solo astronomía más dura en ese caso, y en otro tipo de longitud de onda, que es la longitud de onda del óptico. Esto también en Chile, ubicado en La Serena. Luego de mis estudios en La Serena y trabajando como interno ahí, postulé a Alemania, y aquí fue donde me realicé mi mayor parte de mi estudio en astronomía, los estudios básicos de astronomía. Y además tuve la suerte de trabajar en un telescopio, que es el telescopio Effelsberg, que se encuentra muy cerca de Bonn, de la Universidad de Bonn, y operado por el Instituto Max Planck de la misma universidad. Y este instituto lo que hacen es operar el telescopio, recibir proposals de gente que propone sus estudios para observar cierto tipo de objeto en el espacio. Y yo trabajé en este caso en analizar el estudio de cómo se deforma y cómo recibe la información de este telescopio. Este telescopio son 100 metros, no se ve tan grande en la figura aquí, pero estos son 100 metros el diámetro que tiene este telescopio. Y en esta fotografía yo estoy parado en el subreflector, que es este sector que está acá. Ese es el subreflector, y el diámetro son 100 metros. Este es uno de los telescopios más grandes que se puede mover en cualquier dirección. A lo contrario, por ejemplo, el telescopio más grande que existe es el telescopio FAST, que existe en China, y este telescopio no se puede mover, está incrustado en la Tierra. Este telescopio de 100 metros sí se puede mover en cualquier altitud y azimut de movimiento. Bueno, luego de terminar mi máster en Alemania, entré y postulé a la Universidad de Toronto, donde estoy actualmente, en el que estoy trabajando con 2 tipos de telescopios, en radiofrecuencias también, radiofrecuencias más bajas en este caso, y este tipo de frecuencias son de los 400 a los 800 MHz, que son muy cercanos a las longitudes de onda de la televisión y de la radio misma. Este telescopio que está acá es el telescopio de Algonquin, que se encuentra en el norte de Ontario. Como ustedes pueden ver ahí la nieve, acá ya estamos en invierno y ya ha nevado un par de veces, pero en el norte de Ontario neva mucho más, y se puede ver la nieve del telescopio. Y es un telescopio de 10 metros que que no se había usado, que había sido decomisionado, que significa que después de un tiempo se dejó de usar, pero nosotros lo empezamos a usar para otro tipo de propósito, así que tuvimos que actualizar todo su sistema de observación, ya que fue creado en los años 60 casi. Sí, y es el telescopio que yo opero con gente acá de la Universidad de Toronto. Pero también trabajo en otro observatorio, otro telescopio que se llama CHIME, que es el Canadian Hydrogen Intensity Map Experiment, que se encuentra en Canadá también, pero en la costa oeste, en British Columbia. Y este telescopio tiene 2 funciones. Una es estudiar cierto tipo de ondas que ocurren en el espacio, pero a muy temprana edad del universo.
y además estudiar otro tipo de objetos que se llaman los Fast Radio Bursts, que en el que yo trabajo. Y tenemos entonces dos telescopios con los que voy a hablar más adelante, que es CHIME y el telescopio de Algonquin, que se llaman ARO, de Algonquin Radio Observatory. Entonces CHIME y ARO son los dos telescopios que yo voy a estar hablando aquí. Pero primero, ¿qué son las Fast Radio Bursts? ¿O qué es lo que sabemos que son? La verdad, como no sabía, en realidad, como cualquier cosa que pasa en ciencia, el lenguaje de la ciencia es el inglés en estos días. Entonces, no existe una traducción literal aún. Esto encontré en Wikipedia, pero no sé si será correcto. Pero yo me voy a referir a ellas como Fast Radio Bursts o FRBs, que se habla en inglés también. O ráfagas de radio rápidas. Primero, contarles que antes de mostrar una imagen de una Fast Radio Burst, tenemos que hablar un poco de la dispersión. ¿Y qué pasa en la dispersión? Es esta fotografía. Cuando la luz entra en un medio, este medio hace que la luz se disperse en varios tipos de colores. Se separan los colores, y los colores distintos tienen distinta velocidad. Y eso es exactamente lo que va a pasar cuando nosotros observamos una Fast Radio Burst. Aquí hay harta información, así que voy a tratar de explicar lento. Entonces tenemos una Fast Radio Burst que ocurrió, que es esta línea negra que se ve acá. Esa línea negra corresponde a el sweep y el barrido que nosotros observamos en el telescopio. Acá tenemos en el eje Y frecuencia y en el eje X tenemos tiempo. Cuando nosotros observamos una Fast Radio Burst, la vemos con un barrido, y ese barrido significa que la luz atravesó cierto material, cierto medio, y ese medio hizo que ciertas frecuencias lleguen antes y ciertas frecuencias lleguen después, y esas frecuencias están calculadas en una ley, que es una ley que depende de la frecuencia al cuadrado, o al cuadrado menos 2, y eso hace que veamos este barrido. Inicialmente, nosotros sabíamos que este barrido existía en otro tipo de objetos, que son galácticos, pero desde el 2007, donde fueron descubiertas las FRBs, sabemos que también pueden ser objetos que están muy lejanos o extragalácticos. Y sabemos que no son de la galaxia porque están ubicados en todo el espacio que observamos. O sea, nosotros ponemos un telescopio donde quiera que estemos observando, y va a haber una FRB que va a radiar esa señal en cualquier dirección del espacio. O sea, es como en la distribución de estrellas que vemos o de galaxias que vemos. Es igual en cualquier parte del cielo. Ahora, bueno, también, como dije, fueron descubiertas en 2007, fueron descubiertas por Duncan. Duncan es un astrónomo ya muy conocido en el área, y fue el primero que descubrió este tipo de objetos, australiano, trabajando en el telescopio Parkes, y sí, como dije, al principio fueron muy difíciles de detectar porque no tenían todo el sistema de computación, no lo teníamos en ese entonces, o lo que había era muy limitado. Y después la gente empezó a darse cuenta que sí, la primera vez que se detectó pensamos que esto no era una señal real, pero después la gente empezó a detectar más y más, y hasta que en Canadá se consiguió CHIME, y CHIME empezó a detectar muchas más FRBs de lo que la gente pensaba que se podían detectar. Entonces, como dije, la luz atraviesa un medio, y ese medio hace que la luz se disperse, y la velocidad de distintas frecuencias va a cambiar. Entonces, cuando nosotros la recibimos, va a ser distinta y va a generar este sweep en los datos que vemos. Esto, otra vez, esta imagen, este cuadrado de datos que tengo acá, que es tiempo y frecuencia, no es nada más que el voltaje que nosotros recibimos, es el voltaje puro o crudo que nosotros recibimos en el telescopio. Y lo que pasa con ese material que está interactuando la radiación electromagnética, nosotros lo conocemos muy bien ahora, y eso se llama el medio interestelar. El medio interestelar es un medio que está hecho ya solo de iones, en su mayoría electrones,
y al pasar esta luz o esta onda electromagnética, interactúa, y eso hace que, entre comillas, se genere como el medio de un prisma. Otra propiedad importante de este medio es lo que se llama el medio de dispersión, o en inglés dispersion measure, que está acá. No tienen que aprenderse las ecuaciones, pero nada más es para contarles que este medio de dispersión es proporcional a la cantidad de electrones que yo veo. O sea, cuando yo veo un FRB, cuando yo veo este sweep que ocurrió acá, yo sé cuánta materia hay entre la Tierra y el objeto que fue emitido. Y eso es muy importante para los astrónomos en general. Cuando nosotros observamos el cielo, vemos muchas estrellas, pero hay sectores en el universo donde hay mucho gas y mucho polvo, y ese gas y polvo hacen que la luz sea absorbida. O sea, nosotros no podemos ver más allá de ese polvo. Pero con las Fast Radio Bursts sí podemos ver más allá. Y más aún, podemos entender de qué está formado esta estructura de gas y polvo. Ahora, FRBs hay cientos de ellas, hay muchas que han sido detectadas por CHIME y por otros telescopios. Aquí tenemos una variedad de morfologías de estas Fast Radio Bursts. En general se conocen dos tipos de Fast Radio Bursts. Una que son, ¿cómo se dice? De un pulso, y otras que repiten. Las que repiten, ahora voy a mostrar la fotografía, ¿sí? Las que repiten tienen una morfología mucho más compleja que las que no. Por ejemplo, si les muestro de nuevo esta fotografía de acá. Acá tenemos una cierta medida de dispersión, que eso lo podemos corregir, y al corregirlo queda de esta forma, así como un pic. Pero cuando corregimos una que repite, la que repite nunca se va a alinear todo ese material que está que vemos en la señal. Entonces eso hace que sea una complejidad más, morfología más compleja. Ahora, hay muchas teorías de qué las produció o qué son, pero por lo general sabemos que pertenecen a dos clases, unas que repiten y otras que no. En realidad, como fue el descubierto en 2007, hay muchas cosas que no sabemos aún. También para contarles que, bueno, les dije que sabíamos que las FRBs son objetos que son extragalácticos, en su mayoría, pero también este año, en abril, nosotros observamos una FRB muy fuerte que ocurrió en la galaxia, y esa la pudimos localizar. Localizar en astronomía, cuando digo localizar, significa de dónde viene el objeto, saber de dónde viene precisamente. Y ese objeto lo localizamos en un tipo de estrella, una estrella vieja, que se llama una estrella de neutrones. Y esta estrella de neutrones generó esta onda muy grande, y la pudimos detectar en CHIME, y además la pudimos detectar en el telescopio donde trabajo, que se llama Algonquin. Y tenemos estas dos, la cascada de datos en voltaje de las dos de ellas, y podemos saber mucha información respecto al medio interestelar, de cuándo ocurrieron, y así entrar y le ayudamos a la gente más teórica a formular sus modelos para entender la astrofísica misma del objeto que generó este gran estallido. Dato curioso, yo fui el primero en detectar la señal en CHIME y en ARO. Yo estaba justo de operario en el telescopio ese día. Bueno, pero ¿para qué sirven las FRBs? ¿Qué me pueden decir las FRBs? Pero antes de eso tengo que contarles qué son los pulsars. Los pulsars son un tipo de estrellas de neutrones que se encuentran esparcidas en toda la galaxia y en el universo también, pero solamente las podemos observar en su mayoría en la galaxia, ya que fuera de nuestra galaxia está muy lejos y su emisión no nos llega a nosotros. Gracias a los pulsars y en los años 60, descubiertos en su mayoría durante los años 80, 90, estos fueron catalogados y sabemos mucho y conocemos mucho de los pulsars, pero los pulsars también tienen este mismo sweep o el barrido que hace a través del medio interestelar. Entonces conocemos muy bien la materia en forma de electrones o bariones, como lo que llamamos en astronomía,
Y así sabemos la estructura y la materia, cómo está distribuida en nuestra galaxia. Aunque no la podamos ver de forma óptica, por ejemplo. Y ahora entramos en 2007 se descubrieron las FRBs. Sabíamos que eran extragalácticas porque la materia que nosotros observamos que hace ese barrido muy muy grande en comparación con los pulsars. Pero ¿para qué sirven al final? Para eso tengo que responder otra vez la pregunta, ¿qué es galáctico y qué es extragaláctico? Cuando hablamos de un objeto que es galáctico, significa que pasa en la galaxia que es muy cercana a nosotros. O sea, que que la física de lo que ocurre, ocurre aquí mismo. Pero cuando nosotros hablamos de un objeto que ocurrió, que es de origen extragaláctico, está mucho, mucho más en el pasado, porque el universo se está expandiendo. Nuestra galaxia, la luz se demora mucho en recorrer un lugar a otro de la galaxia, pero las distancias no son cosmológicas. O sea, cuando hablo de extragaláctico, un objeto que ocurrió fuera de la galaxia, significa que ocurre a distancias cosmológicas y que ya la expansión del universo ha afectado a esa emisión que ocurrió. Entonces, cuando nosotros hablamos de un objeto que se encuentra alineado en la galaxia, si ustedes tienen la suerte ahora de ver el cielo nocturno más alejado de la ciudad, se puede ver la estructura de la galaxia, que es esto que está acá. Y esa estructura, en su mayoría están muchos púlsares alineados, les contaba acá, y también se puede ver polvo y materia molecular que está alojada en la galaxia misma. Y a sus alrededores hay muchas cosas que brillan, y esas cosas que brillan pueden ser galaxias o estrellas. Para entender esto, es básicamente decir, nosotros la vemos de un solo ángulo la galaxia, pero en realidad es una concepción artística que en realidad es de un ángulo, después la vemos de frente. Entonces cualquier cosa que venga fuera de la galaxia significa que tiene información de la expansión del universo y de la cosmología de las distancias cosmológicas. Y eso es lo interesante de las FRBs. Ahora, no los quiero marear aquí con tantas ecuaciones, pero solamente quiero que se les quede en la memoria que nosotros, en astronomía y en cosmología, lo que hacemos es tratar de entender la evolución del universo como un todo. Para entender la evolución del universo como un todo, nosotros hacemos modelos, y estos modelos tienen que ser propuestos y corroborados por observación. Mejor aún si son corroborados por observaciones que son independientes. Al corroborar estas observaciones, nosotros lo que hacemos es testear con, por ejemplo, con otras longitudes de onda en óptico o en radio, y después queremos caer a los mismos coeficientes o las mismas constantes de la ecuación que forman la ecuación del universo. Entonces, con las FRBs, lo que nosotros podemos hacer es estudiar la radiación que viene desde fuera de la galaxia, y esa radiación que viene desde fuera de la galaxia interactúa con el medio, y eso hace que nosotros podamos entender y calcular ciertas constantes de la evolución del universo, y así restringir los modelos y darnos entender mejor de qué está hecho y cómo evoluciona el universo. Lamentablemente no pude encontrar esta en español, pero cualquier charla en cosmología tiene que tener esta imagen, que es la imagen del Big Bang y cómo se va expandiendo el universo. Hay muchas eras que nosotros conocemos, entre más tardía la era la conocemos menos, por ejemplo el periodo de inflación es el que menos conocemos, pero después de que vamos conociendo que otras eras del universo, de la expansión del universo, sabemos mucho. Desde la radiación ¿cómo se dice? Radiación cósmica de fondo. Y las FRBs ocurren en este periodo que está acá. Por acá, entonces, porque estaba la formación, otra vez lo vuelvo a decir, que estamos el universo se está expandiendo y vemos que una FRB fue emitida de forma extragaláctica,
y como fue emitida en forma extragaláctica, significa estas distancias cosmológicas, y una distancia cosmológica significa que fue creada hace mucho, mucho tiempo atrás. Y esa información después nosotros la podemos utilizar para restringir nuestros modelos de la evolución del universo mismo. Bueno, además, las FRBs no solamente sirven para estudiar cosmología, sino que sirven para estudiar también el origen astrofísico del evento que lo formó. Y esa es una también de las teorías, hay muchas teorías que están ahí dando vueltas para las FRBs, tratar de explicarlas. Bueno, pero ahora, ¿cómo las detectamos? ¿Cómo detectamos Fast Radio Bursts? Bueno, yo les conté que usamos CHIME y el telescopio en ARO, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa, cuáles son las barreras que tenemos que romper para entonces detectar? ¿Y por qué no se habían detectado antes también? Bueno, una de ellas es, una de las barreras que tenemos que resolver es la interferencia de radiofrecuencias. Por eso hay una razón por la que tenemos ese telescopio ubicado en el norte de Ontario, muy muy lejos, donde las telecomunicaciones casi son cero. Y lo mismo que CHIME está ubicado en una localidad que está muy lejos y alejada de la ciudad. Esto ocurre porque hay mucha interferencia de telecomunicaciones. Nosotros generamos muchas ondas de radio, y estas ondas de radio son para telecomunicaciones como la TV o la radio misma, o las ondas de radio de telecomunicaciones por ejemplo, de celulares también. Así que, resolviendo eso, una vez que estamos aislados ya podemos ver mejor. Aún están contaminadas, pero podemos ver mejor. Otra de las cosas que tenemos que resolver es también que vemos muchos datos. O sea, para poder ver una FRB tenemos que realizar muchos datos, y hay lo que se llama el Big Data, que es, en resumen, es analizar muchos datos de forma eficiente, de modo que nuestros computadores no colapsen. Lo otro es que tenemos que trabajar con muchos tipos de computadores y cosas que hasta el momento no existen o que hay que desarrollarlas. Pero tuvimos la suerte que gracias a la industria de los videojuegos, muchos procesadores fueron generados en los últimos años, y gracias a eso es porque hemos podido avanzar mucho en radioastronomía también. Bueno, y eso en general. O sea, son tres grandes cosas, que son las interferencias, trabajar con muchos datos, y el procesamiento de las ondas. En la figura que lo estoy mostrando acá, esos son muchas FRBs detectadas en distintos telescopios, entre ellos CHIME, por ejemplo, Arecibo, ASCAP, Parkes también, es el telescopio australiano. Bueno, y ahora contarles un poco de qué es CHIME. CHIME es este telescopio grande que ven acá, que son cilindros. Cilindros que en total tienen un área de 8.000 metros cuadrados. En cada una de estas líneas que ustedes ven acá, el eje que sostiene, que está al centro de cada cilindro, ese eje contiene cierto tipo de instrumentos que se llaman feeds, o el receiver, o lo que recibe la señal, y eso lo trabajamos de forma como un interferómetro. Cada receiver lo trabajamos de forma como un interferómetro. Es como ALMA, que tiene muchas antenas, y juntan todas sus antenas para generar una señal. Acá nosotros hacemos lo mismo, pero con feeds, que están ubicados en cada parte del telescopio. Acá también les cuento que el telescopio tiene esos containers que están acá. Esos containers son necesarios porque ahí tenemos todos nuestros computadores. No solamente existe una interferencia de las telecomunicaciones, sino que además todos los computadores y sistemas electrónicos que usamos a diario, además emiten en las señales de onda que nosotros queremos observar. Entonces, para poder lidiar con este tipo, y necesitamos los computadores ahí, para analizar los datos de forma rápida. Entonces, para poder analizar los datos sin añadir extra ruido en nuestras observaciones, lo que hacemos es encerrarlas en containers de metal, cosa que esto está cerrado y es una caja de Faraday, cosa que el campo eléctrico dentro no salga afuera y contamine nuestra señal.
Bueno, como les decía acá, voy a volver de nuevo a la señal del telescopio. A ver si lo ubico acá. Acá nosotros tenemos, entonces les conté que en cada parte de esto hay ubicados muchos feeds. Y cada feed es esto que está acá. Eso se llama, a eso me refiero con un feed. Hay muchos feeds, más de 10 ubicados a lo largo del telescopio, y esos son los que nosotros que tenemos que hacer interferometría. Bueno, pero ¿cómo funciona esto? Esto es parte de la señal análoga que nosotros recibimos. Es lo mismo que esa televisión antigua que nosotros teníamos en la casa. La televisión tiene unas antenas, recibe la onda, y después uno con el cable coaxial lo conecta a la televisión, y eso es lo que nos da la señal al final. Y esto es lo mismo que está acá. Esto vendría a ser como la parte de la antena. Después, la antena transforma la señal entre una señal eléctrica o una señal análoga, y esa señal análoga después es amplificada con este tipo de amplificador, un amplificador que fue generado solamente para este preciso momento, que fue amplificar la señal que era mínima. Después eso es amplificado, y lo que pasa ahora, tenemos que digitalizar la señal. O sea, transformarla en un voltaje, la tenemos que transformar a bits de información. Y eso se hace con computadores y con un tipo de tarjetas que se llaman FPGAs. Las FPGAs están ubicadas acá, entonces en cada uno de estos llega entonces la señal, un cable coaxial, que no es nada más que eso, lo conectamos al computador. Este computador, trabajando con este tipo de tarjetas, digitaliza la señal, que es una señal de voltaje, y la transformamos a bits. O sea, y hay una proporcionalidad entre las dos. Y esa, después nosotros podemos hacer mucha astronomía una vez que la tenemos digital, la podemos transportar, la podemos copiar por internet y así. Y acá también, por supuesto, esto está dentro del container, y este es uno de los containers ya que está más de cerca en el telescopio Chang. No sé si pueden escuchar el sonido aquí, pero aquí estamos dentro de uno de los containers. Hay racks que se llaman, racks que son donde se ubican los computadores. Hay muchos computadores localizados en un clúster adentro, que lo que hacen es básicamente tomar la señal y transformarla, digitalizarla y enviarla entonces a discos duros. Eso está adentro, otra vez, adentro de uno de los containers en China. Bueno, pero ¿cómo funciona este interferómetro? Como les contaba, nosotros, otra vez volver a la imagen de acá, tenemos muchos de estos feeds que están localizados en el eje del cilindro, y esos feeds lo que hacen, nosotros tenemos que hacer interferometría. Ahora, cada uno de estos feeds, imaginemos que este es el cilindro y hay muchos feeds localizados ahí. Lo que pasa ahora es que nosotros queremos ver, hay un frente de onda que llega. Este frente de onda está visualizado por la línea azul y la línea naranja. O sea, llega una onda que plana, naranja, llega una onda azul en otra dirección. Y lo que nosotros vemos es lo siguiente. Dependiendo de la antena, nosotros vamos a ver un cierto retardo de la señal. Y ese cierto retardo se ve en la señal de esta forma. Como va llegando, ¿no es cierto? Va llegando y se ve la cierta señal así. Pero lo que nosotros hacemos después es una cosa que no es nueva, y que se ha pensado harto, es le agregamos ese retardo que estaba faltando. Si lo agregamos, entonces después podemos corregir la onda y así amplificar la señal si sumamos todos los feeds de la señal. Lo mismo, creo que es más fácil visualizarlo acá. Acá va llegando la señal azul y la señal naranja, y nosotros queremos sumar y ver solamente la señal azul, por ejemplo. Para hacer eso, entonces tenemos que añadirle ese retardo a la señal azul, de modo que el promedio de la suma va a ser máximo en algún momento cuando le agregamos ese retardo. Y eso hace, esto es en el principio de la interferometría, o sea que podemos poner el telescopio mirando a cierta parte del espacio, pero lo hacemos digitalmente, no lo hacemos moviéndolo. Por ejemplo, el telescopio que les contaba antes, al principio del Effelsberg, un telescopio gigante, pero para apuntar a cierta parte del espacio tenemos que moverlo, de forma análoga. Acá
no tenemos que mover nada, el telescopio no se mueve, el telescopio está incrustado en la Tierra, pero como ve en distintas direcciones, lo hacemos de forma digital, añadiéndole, como les contaba acá, cierto tipo de delay o cierto tipo de retardo en la señal. Y esa es una de las razones por qué hemos sido tan buenos en detectar FRBs, porque estamos viendo el espacio en todas las direcciones al mismo tiempo. Y ahora les voy a contar un poco de lo que yo hago en mi trabajo de título, acá en la Universidad de Toronto. Trabajo con estos dos telescopios que les contaba al principio, CHIME y Algonquin. Algonquin se encuentra acá en el norte de Ontario, y CHIME se encuentra en la costa oeste de Canadá. Y uso estos dos telescopios para analizar la misma información. Y esta técnica también es interferometría, como les contaba, o sea, tengo que añadir un cierto retardo a la señal para generar y recuperar la información, pero ahora lo hacemos a distancias que son distancias continentales. O sea, tenemos el mismo evento que ocurrió, pero a distancias de 3.000 kilómetros en la Tierra, y lo observamos con los dos telescopios al mismo tiempo, y así podemos recibir la señal local. Pero, ahora, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve tener una señal que nos llega del frente de ondas, nos llega al frente de ondas a la antena A y la antena B? ¿Para qué sirve tenerlo tan separado? Es por el simple hecho de que al aumentar el tamaño del telescopio, por eso usamos telescopios muy grandes, por ejemplo el de Effelsberg, que tiene 100 metros, si aumento el tamaño aún más del telescopio, entonces voy a aumentar la recolección de área. La recolección de área significa que voy a poder ver cosas más finas en el cielo, voy a aumentar la resolución. Entonces, a mayor tamaño de disco, yo puedo ver cosas más finas y más pequeñitas en el cielo. Ahora, nosotros no queremos construir, porque en algún momento la construcción de discos es mucho. La estructura de materiales no nos va a dejar ser un telescopio del tamaño de la Tierra. Entonces lo que hacemos es hacer interferometría, que es imitar el hecho de tener dos ondas electromagnéticas, las sumamos coherentemente, separadas a una distancia muy grande, y eso imita a un disco muy grande. Así podemos ver cosas más pequeñas y finas. Ahora, pero, ¿cuál es el propósito de ver estas cosas más pequeñas y finas? Otra vez los voy a contar con la misma imagen que les mostré al principio. La imagen que les mostré al principio se llama el Extreme Deep Field, o el campo que es muy profundo del universo, que esto fue una imagen óptica observada con el telescopio Hubble, que se encuentra en el espacio. Y lo que hace, observó una cierta parte del espacio por mucho rato, y este tamaño es un tamaño de, en astronomía nosotros hablamos de tamaño angular, o del tamaño de las cosas en términos de ángulos, y para que se hagan una idea ustedes, tenemos su meñique en el cielo equivale, si nosotros extendemos el meñique y apuntamos el cielo, el meñique en el cielo equivale a 1 grado, o un grado de tamaño angular. Entonces, cuando nosotros hablamos de este extreme field, un lado nomás, un lado, equivale a 30 minutos de arco, o sea, 1/60 por 30. Y eso es lo que vale un lado. Pero ahora, si lo comparo, por ejemplo, con la Luna, el Extreme Deep Field es básicamente este cuadradito pequeñito que está acá. Y ese cuadradito es esto que está acá. Y hay muchas cosas, hay más de 3.000 objetos en esta fotografía. Y para que ustedes se hagan también una escala, es el tamaño de la Luna, con la que vemos en el cielo. Entonces, cuando nosotros observamos un objeto con CHIME solamente con CHIME observando el cielo, detectamos un FRB, pero no sabemos la dirección exacta, solamente sabemos, en alguna región del tamaño de la Luna, sabemos que viene un FRB. Pero no sabemos de qué galaxia. Si nosotros hacemos un zoom otra vez en el Extreme Deep Field, vemos que hay muchas galaxias, más de 3.000 objetos ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es saber de dónde viene exactamente y de qué galaxia.
Y si cuando ubicamos la FRB la localizamos en una galaxia, entonces podemos entender otras cosas de las FRB, como cuál es la población de galaxias que las emiten, cuál es la edad de las galaxias, y así muchas otras cosas más para entender el fenómeno astrofísico y además entender la cosmología del evento. Y otro dato, esto tenía 1 grado acá, y como les contaba, su pulgar, su meñique es 1 grado en el cielo. Si ustedes tienen la mano, ven con el meñique, eso es 1 grado en el cielo, y eso es lo que equivale a 1 grado. O sea, hay mucha, imagínense tú la cantidad de galaxias que hay. Bueno, y como otra vez aquí está lleno de ecuaciones, pero nada más para contarles que lo que hacemos nosotros es recibir este frente de ondas, lo recibimos en 2 telescopios y así tenemos que aplicar este retardo en la señal para alinear entonces y correlacionar las 2 señales que tengo y así maximizar el producto. Y una vez que lo tengo, entonces puedo saber y referenciar en el cielo de dónde viene el objeto. Y bueno, hay mucha matemática y computación que hay que hacer en el fondo, pero es una técnica que ya se ha realizado desde los años 70 y ahora nosotros trabajamos este tipo de frecuencias que no es tan común, pero también se puede hacer interferometría a distancias continentales. Y por último también le quería contar un poco de qué es Time-FRB. Si ustedes buscan Time-FRB en internet, van a ver muchas cosas ahí de la prensa, también de papers que son, muchos de ellos están abiertos al público, así que los pueden leer. Y que es una colaboración también, lo quiero decir que hay mucha gente que está involucrada en esto, hay mucha gente trabajando, que no soy solo yo el que trabaja. O sea, hay mucha gente, un equipo de más de 50 personas, entre estudiantes de pregrado, posgrado, hay staff y profesores que trabajamos día y noche estudiando el telescopio, mirando que todo funcione de forma correcta y analizando datos todo el tiempo. Y bueno, después empezamos a salir por esto mismo de las FRBs, que hubo mucha expectación de la prensa también, que al principio no sabían qué era, y la gente pensaba que podía ser vida extragaláctica, y tuvimos harta fama en la prensa. Por ejemplo, ahí estuvimos en BBC, y así empezamos a salir en varias, Fox News también, Physics World, ya. Y también yo por ahí salí en algunas en la prensa. Así que eso. Gracias. Muchas gracias, Tomás, por esta presentación. Y tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas. Si el público quiere hacerlo, pueden levantar la mano, por favor, en la aplicación de Zoom. Especialmente estudiantes, si quieren realizar alguna pregunta. 1 o 2 preguntas. ¿Cuál podría ser un posible origen para los FRBs? Bueno, nosotros sabemos ya que FRBs fueron emitidos por este magnetar o esta estrella de neutrones que observamos en abril y que fue detectada en CHIME y en ARO, y lo más probable es que sean estrellas de neutrones, y eso es lo que creemos. El problema aún es que si ocurre en la galaxia lo podemos detectar y podemos saber de dónde viene, pero si es extragaláctico, como les contaba, es muy difícil ver de dónde viene. Si tenemos sabemos que la señal viene, pero viene de un área del tamaño de la Luna, nunca voy a encontrar de la galaxia que la originó. Entonces por eso tenemos que entrar en este tipo de métodos como el VLBI, que es la interferometría a larga escala. Pero en general hay muchas teorías. De hecho, hay teorías que dicen que son estrellas de neutrones que están colisionando, y al colisionar generan este tipo de radiaciones. También sabemos que hay FRBs que repiten y que no repiten.
Las que repiten, se cree que son, por ejemplo, una estrella de neutrones o un magnetar que va repitiendo, pero las que no repiten pueden ser eventos cataclísmicos. Un evento cataclísmico significa que algo ocurrió, explotó y solamente y se acaba todo. Es como cuando explota una estrella, por ejemplo. Cuando explota una estrella solamente se emite una vez y no varias veces la misma señal. Aún no sabemos cuál es el origen, pero estamos muy seguros de que las que repiten son de origen de estrellas de neutrones. Bien, una pregunta más. Ok, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada esta ronda de preguntas y queremos agradecer de parte del comité organizador de la Olimpiada y del público presente al señor Tomás Casanelli por esta valiosa e interesante presentación. A modo de agradecimiento, el comité organizador hará entrega de un galvano al señor Casanelli, el cual se muestra ahora en pantalla. Te vamos a pedir, Tomás, si puedes dejar de compartir. Este galvano va a ser oportunamente entregado a ti cuando la contingencia nos lo permita. Muchas gracias. Ahí pueden ver Gracias. el galvano que es para ti, Tomás. Muchas gracias. Gracias. A continuación, damos inicio a la premiación de los estudiantes que participaron en la 29ª Olimpiada Regional de Física. Primeramente, y al igual que se ha hecho en ediciones anteriores de la Olimpiada, queremos reconocer a todos los estudiantes que clasificaron y participaron en la segunda etapa del evento, esto es, que efectivamente dieron su prueba de desarrollo teórico. En este sentido, se entregará una constancia de reconocimiento y un libro de regalo a los estudiantes que mencionaremos a continuación, los cuales serán nombrados por nivel y en orden alfabético. Se pueden ver ahí los libros de regalo. Estudiantes de primer año medio. Paulina Alvarado, del Colegio Pumahue de Temuco. Camila Arriagada Abello, del Colegio de La Salle. Emilia Antonia Cerda Sánchez, del Liceo Camilo Enríquez. Matilde Peralta Jorquera, del Colegio de La Salle. Benjamín Saavedra Uribe, del Colegio de La Salle. Constanza Choir Babilek, del Colegio de La Salle. Isidora Vergara San Martín, del Colegio de La Salle. Estudiantes de segundo año medio. Valentina Andrea Bello Cuevas, Liceo Brainstorm. Adela Bonilla, Colegio Alemán de Villarrica. Vicente Ignacio Carballo Cárdenas, Instituto Claret. Fernanda Denise Figueroa Millán, del Liceo Brainstorm. Juan José Insunza Rivas, Instituto Claret. Ariel Jeremías Soto Cortés, Instituto Claret. Fernanda Antonia Vázquez Casanueva, del Liceo Bicentenario de Temuco. Estudiantes de tercer año medio. Nahuel Allen Chávez, del Liceo Camilo Enríquez. Benjamín Atala Nietman, Colegio Greenhouse. Roberto Betancourt Jara, Liceo Camilo Enríquez. Cristóbal Contreras Tapia, Liceo Camilo Enríquez. Francisca de la Maza Avilés, Liceo Camilo Enríquez. Josefa Fernández, Colegio Pumahue de Temuco. Daniel Tomás Frind Simian, del Colegio Alemán de Temuco. Mayra Huayquiñir Medina, del Liceo Camilo Enríquez. Antonia Merdanevich Yáñez, del Liceo Camilo Enríquez. Maximiliano Ormeño Moreno, Liceo Camilo Enríquez. Estudiantes de cuarto año medio. Benjamín Beisinger, Colegio
Pumahue de Temuco. Juan Pablo Correa, Colegio Pumahue de Temuco. Martín Madrid, Colegio Pumahue de Temuco. David Millar Sangüesa, Escuela Artística Armando Dufay Blanc. Felipe Pino, Colegio Pumahue de Temuco. Francisca Spuller Esparza, Colegio de la Salle. Amaranta Paz Venegas Céspedes, Colegio Alemán de Temuco. De parte del comité organizador, queremos felicitar a este destacado grupo de estudiantes y esperamos contar con su participación en la Olimpiada que se desarrollará el próximo año. Muchas felicitaciones. A continuación, entregaremos reconocimientos a 2 profesores que con gran entusiasmo y desinterés han llevado adelante la preparación de sus estudiantes para esta Olimpiada. En primer lugar, entregaremos el premio Profesor David Caro, el cual está dedicado a distinguir al profesor o profesora que, dado su esfuerzo y dedicación, se ha destacado por motivar a sus estudiantes en el estudio de nuestra disciplina, la física. Este año, el comité organizador ha decidido por unanimidad entregar este reconocimiento a la profesora Lorena Céspedes, de la Escuela Artística Armando Dufay Blanc. Queremos mostrar ahora en pantalla la imagen del galvano que será entregada en el futuro a la profesora Lorena Céspedes. Muchas felicitaciones. La profesora Céspedes se desempeña desde el año 1999 como profesora de matemáticas, física y educación tecnológica. Además, ha innovado y desarrollado la robótica educativa como una herramienta de transformación de los aprendizajes. Reconocida por sus numerosos estudiantes y colegas, fue una de las 5 finalistas para el Global Teacher Prize del año 2018. De parte del comité organizador, hacemos llegar nuestro reconocimiento a la profesora Céspedes y la invitamos a continuar con su esfuerzo, entusiasmo y dedicación en las futuras ediciones de esta sana competencia. El siguiente reconocimiento es para el profesor o profesora que más estudiantes clasificó para la segunda etapa. En cierta manera, este premio reconoce la capacidad, dedicación y entusiasmo de los profesores al llevar a cabo tan noble y desinteresada tarea, que es la de preparar a sus estudiantes para la Olimpiada. Este año, y al igual que el año anterior, tenemos el honor de reconocer nuevamente al profesor Víctor Hugo Otárola, del Liceo Camilo Enríquez, quien este año logró que 10 de sus estudiantes clasifiquen a la segunda etapa del evento. Mostramos a continuación la imagen del galvano que en un futuro será entregado al profesor Víctor Hugo Otárola. De parte del comité organizador, queremos felicitar al profesor Otárola y esperamos contar con su participación en la Olimpiada que se desarrollará el próximo año. A continuación, damos comienzo a la premiación de los 3 mejores estudiantes por nivel. Los estudiantes con mejor puntaje por nivel recibirán medallas de bronce, plata y oro, de acuerdo al puesto obtenido y un certificado firmado por las autoridades de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. El puntaje final de cada estudiante se calculó dando un 25% de peso a la nota obtenida en la prueba de alternativas de la primera etapa y un 75% a la nota obtenida en la prueba teórica de la segunda etapa. Veremos ahora en pantalla las medallas. Comenzamos premiando a los 3 estudiantes con mejor puntaje del nivel primero medio. Tercer lugar, medalla de bronce para la estudiante Emilia Antonia Cerda Sánchez,
del Liceo Camilo Enríquez de Temuco. Segundo lugar, medalla de plata para la estudiante Matilde Peralta Jorquera, del Colegio de La Salle de Temuco. Y, finalmente, el primer lugar, medalla de oro, para la estudiante Paulina Alvarado, del Colegio Pumahue de Temuco. De parte del comité organizador, queremos felicitar a los estudiantes premiados y esperamos contar con su participación en la Olimpiada que se desarrollará el próximo año. Pueden ver en pantalla una imagen de las medallas que serán entregadas. Continuamos ahora con los premios a los estudiantes con mejor puntaje del nivel segundo medio. Tercer lugar, medalla de bronce para la estudiante Fernanda Antonia Vázquez Casanueva, del Liceo Bicentenario de Temuco. Segundo lugar, medalla de plata para la estudiante Fernanda Denise Figueroa Millán, del Liceo Brainstorm de Temuco. Y finalmente, el primer lugar, medalla de oro para el estudiante Juan José Insunza Rivas, del Instituto Claret de Temuco. De parte del comité organizador, queremos felicitar a los estudiantes premiados y esperamos contar con su participación en la Olimpiada que se desarrollará el próximo año. Continuamos ahora con los premios a los estudiantes con mejor puntaje del nivel tercero medio. Tercer lugar, medalla de bronce para el estudiante Mayra Guayquiñir Medina, del Liceo Camilo Enríquez de Temuco. Segundo lugar, medalla de plata para el estudiante Roberto Betancur Jara, del Liceo Camilo Enríquez de Temuco. Y finalmente, el primer lugar, medalla de oro para el estudiante Benjamín Atala Nietman, del Colegio Greenhouse de Temuco. De parte del comité organizador, queremos felicitar a los estudiantes premiados y esperamos contar con su participación en la Olimpiada que se desarrollará el próximo año. Continuamos ahora con los premios a los estudiantes con mejor puntaje del nivel cuarto año medio. Tercer lugar, medalla de bronce para el estudiante Martín Madrid, del Colegio Pumahue de Temuco. Segundo lugar, medalla de plata para el estudiante Juan Pablo Correa, del Colegio Pumahue de Temuco. Y, finalmente, el primer lugar, medalla de oro para la estudiante Amaranta Paz Venegas Céspedes, del Colegio Alemán de Temuco. De parte del comité organizador, queremos felicitar a los estudiantes premiados y desearles la mejor de las suertes en la nueva etapa de su vida que comenzarán el año próximo. Muchas felicidades. Resta un último premio por entregar, que es el premio mayor de la Olimpiada. Este premio se otorga al estudiante que obtuvo la más alta nota entre todos los niveles. Recordamos que este año los puntajes finales fueron calculados teniendo en cuenta la nota de la prueba de alternativas de la primera etapa y la nota obtenida en la prueba teórica de la segunda etapa. Por lo tanto, el estudiante que premiaremos necesariamente debe haber obtenido nota alta tanto en la primera como en la segunda etapa del evento. En la imagen se ve la medalla
para este premio. De parte del comité organizador, felicitamos a Benjamín Atala Nietman, estudiante de tercer año medio del Colegio Greenhouse de Temuco, quien obtuvo el puntaje más alto de todos los niveles, dando como resultado un promedio 6,1 sobre un puntaje máximo de 7. Muchas felicidades. Queremos aprovechar este momento para mencionar que el comité organizador se pondrá en contacto con los profesores de los estudiantes premiados para coordinar con ellos la entrega de los premios. A continuación, se dirige a los presentes el coordinador del comité organizador de la Olimpiada Regional de Física, el doctor Francisco Malano. Muchas gracias, Felipe. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes al señor director de vinculación con el medio de la Facultad de Ingeniería en Ciencias, doctor Iván Velázquez, al señor director del Departamento de Ciencias Físicas, doctor Eduardo Cisternas, a los académicos presentes, profesores, autoridades de los establecimientos de educación media, a estudiantes participantes, a padres, apoderados y público en general. Me es muy grato dirigirme a todos los presentes en esta ceremonia. Esta vez lo hago por segundo año consecutivo en calidad de coordinador del comité organizador de la Olimpiada Regional de Física. Estamos dando término a la edición número 29 del evento, este evento que enriquece nuestra experiencia académica y satisface nuestros anhelos de interactuar con los estudiantes de enseñanza media, y en especial con un grupo de estudiantes que están claramente motivados por esta apasionante área de la ciencia, como lo es la física. Es nuestro anhelo cumplir con la difusión del conocimiento científico, muy especialmente con aquellos jóvenes que, estando por finalizar sus estudios de educación media, ya piensan en la universidad. Por otro lado, el desarrollo de la Olimpiada nos permite una interacción más profunda entre académicos de nuestra unidad y los profesores de educación media de la región de la Araucanía. Confiamos en que esta interacción se incremente en el tiempo, por lo que sinceramente les digo a los estimados profesores de los colegios que siempre vamos a estar dispuestos a escuchar sus sugerencias para mejorar. Este año se ha presentado con un sinnúmero de desafíos. La pandemia que nos toca vivir, sin lugar a dudas, nos ha obligado a replantearnos métodos y estrategias que hemos utilizado por décadas para resolver muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. La educación y la transmisión de conocimientos a los más jóvenes no ha sido la excepción. En este sentido, los métodos de enseñanza y evaluación necesariamente han tenido que ser replanteados y adecuados a nuevos estándares, acordes a las necesidades de los tiempos que corren. No obstante, tenemos la buena fortuna de contar con modernas tecnologías que han contribuido enormemente a las formas de comunicación entre las personas, y que en consecuencia han aportado directamente a contrarrestar el problema que significa la presencialidad para el dictado de clases, en un año tan complicado como el que nos ha tocado vivir. Nuestro evento, la Olimpiada Regional de Física, no ha sido la excepción, y este año fue necesario adecuar la metodología clásica por una innovadora, con los riesgos que esto supone. A pesar de ello, creo firmemente que, a pesar de haber identificado en el camino muchos aspectos para mejorar, podemos decir ahora sobre el final y en líneas generales que el objetivo ha sido cumplido. La historia de esta competencia científica tiene un sello que le es propio y que se refleja en la calidad de la competencia. Es destacable el esfuerzo tanto de los estudiantes como de los profesores para participar
en esta actividad científica. No obstante, es importante reconocer que este año la participación de estudiantes fue sensiblemente menor que en años anteriores. A pesar de ello, y como un dato para tener en cuenta al momento de hacer consideraciones, me resulta muy grato resaltar que la cantidad de colegios y liceos que enviaron su nómina de estudiantes fue similar a la de años anteriores. Esto pone en clara evidencia un aspecto que ya me lo han hecho notar algunos de los profesores al momento de enviar sus nóminas. Este año se presentó con muchas dificultades al momento de incentivar y motivar a sus estudiantes para participar en la Olimpiada. Esto nos deja, entre otras enseñanzas, que las tecnologías modernas, si bien son útiles para transmitir contenidos teóricos, realizar evaluaciones, hacer charlas y presentaciones, entre otras cosas, claramente no son eficaces al momento de transmitir emociones, incentivos, entusiasmo y cariño por alguna determinada materia o ciencia. Claramente, la educación presencial, con el profe o la profe parado frente a la sala, transmitiendo no solo el conocimiento teórico de alguna determinada materia, sino también su entusiasmo y cariño por lo que está enseñando, no podrá ser reemplazado nunca por una simple pantalla. Quiero agradecer al señor director de vinculación con el medio de la facultad, el doctor Iván Velázquez, y por su intermedio, al señor decano, doctor Rodrigo Navia, por el importante aporte económico que la facultad nos ha dado, el cual es un factor clave para desarrollar todas las actividades que involucran la organización de este evento. Además, quiero agradecer particularmente a todos los académicos de nuestro departamento que participaron en la confección y corrección de las pruebas, ya que de forma desinteresada dedicaron una gran cantidad de su tiempo a ello. Agradezco en particular a los colegas Walter Lebrecht, Alfonso Yancaqueo, Pablo Pérez, Mauricio Santibáñez, Miguel Ángel Solís, Pablo Díaz, Eduardo Cisterna y Leonardo Balart. Muchas gracias por estar siempre presentes, estimados colegas. También quiero agradecer al personal administrativo de nuestra facultad que han intervenido en tareas propias de la organización, y muy en particular a la señorita Darling Morales, que siempre nos apoyó de forma desinteresada a lo largo de todas las etapas. Darling, muchas gracias. Personalmente, doy gracias al señor director de nuestro departamento, al doctor Eduardo Cisternas, por haber confiado nuevamente en mí la coordinación de este evento. Finalizo manifestando, en nombre de todos los presentes, nuestras felicitaciones a todos los estudiantes y profesores que han sido parte de la 29ª Olimpiada Regional de Física, permitiéndome reiterarles la invitación a todos los profesores para continuar por esta senda de mejoramiento de los niveles de aprendizaje y a seguir siendo agentes provocadores de entusiasmo por la física entre los más jóvenes de nuestra región. Por último, quiero dirigirme a ustedes, los más jóvenes. Continúen con el entusiasmo que han mostrado hasta ahora y no olviden que este puede ser solo el comienzo de un hermoso camino. Muchas gracias a todos ustedes. Bravo, felicitaciones a todas y a todos. Muchas gracias, doctor Francisco, por sus palabras. Para finalizar esta ceremonia, el comité organizador agradece en forma especial a todas las autoridades de establecimientos educativos, profesores de física, familiares, apoderados y amigos que motivaron, impulsaron y acompañaron a todos los y las estudiantes que participaron de esta Olimpiada. Y los invitamos cordialmente a participar de la edición número 30, que tendrá lugar el próximo año. Antes de despedirnos, recordar nuevamente
que en los próximos días el comité organizador se pondrá en contacto con los profesores de los establecimientos educativos para coordinar con ellos la entrega de premios a los estudiantes. Profesor. No quería dejar pasar la oportunidad de mencionar de que hubo varios estudiantes de nuestra región que nos representaron en la instancia nacional de las Olimpiadas, que tuvo lugar hace poquitos días, el día 20, y con mucha alegría recibí la noticia de que uno de nuestros estudiantes quedó entre los 4 mejores lugares, con lo cual ha clasificado para la Olimpiada Iberoamericana representando a nuestro país. Ese estudiante es Benjamín Atala, que aquí lo tenemos presente, así que quiero expresarle personalmente mis felicitaciones para con él. Y confío en que Benjamín, nos va a representar de la mejor manera. De la madre que está ahí. Muchas felicidades. Le extendemos mucha suerte, Benjamín. Felicitaciones. Felicitaciones. A Benjamín. Gracias. Felicitaciones a la mamá también. ¿Sí? Un abrazo grande. Señoras y señores, el Departamento de Ciencias Físicas y la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de la Frontera agradecen sinceramente su presencia. Damos por concluida así esta ceremonia de clausura y premiación, deseándoles a todos los presentes muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a todos. Especial a Francisco, impecable la organización, Francisco. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao a todos. Saludos. Gracias, hasta luego. Adiós, muchas gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Estimados, esperen, ahí estaba leyendo, no me habían avisado, pero la estudiante Amaranta también clasificó a las Iberoamericanas. Chuta, se me pasó la oportunidad de felicitarla, no me habían pasado la información, solo me habían pasado de Benjamín. Ya le voy a hacer llegar entonces mis felicitaciones por correo a ella y pedirle disculpas de no haberla mencionado. Bien, ahora sí los saludo, disculpen. Bien, que estén muy bien. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.